Presidente Joe Biden no está considerando compartir las vacunas contra el COVID-19 con México, dice la Casa Blanca. Bueno, y total, mi querido Andrés Oppenheimer, y este encuentro entonces, a ver, ¿qué opinas entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden? Hola Fer, gusto en saludarte. Mira, Igualmente. es el encuentro que debe estar empezando en este momento. Es una cosa protocolar. A mí me llama la atención que, a diferencia de lo usual, que es que los presidentes de Estados Unidos, sus primeros viajes, sus primeros encuentros sean a México y a Canadá, o a Canadá y a México, según el presidente, en este caso, al presidente López Obrador lo dejaron como para el postre. O sea, Sí. el presidente Biden ya habló con los principales líderes mundiales, acaba de hablar con el presidente de China, con el de Rusia, con varios del Medio Oriente, como que dejó a México como Al último. casi. Y para mí eso es una señal muy, muy clara del nuevo presidente Biden, como diciendo, mira, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo sobre todo, no nos estás mandando mensajes de mucha amistad, empezando por el hecho de que López Obrador, recordemos, fue durante la campaña a visitarlo al expresidente Trump, le ayudó en su campaña electoral, después se tardó muchísimo, ¿recuerdas? Sí, por Semanas supuesto, en reconocer semanas. Y cuando esas cosas se pagan. claro que se pagan. Y cuando finalmente decidió que sí lo iba a aceptar, pues ya la verdad es que iba tarde y ya ni chiste tuvo. Bueno, esas Sí. cosas se pagan y ahora el presidente Biden le está pasando la cuenta, obviamente con una sonrisa, obviamente van a decir después de este llamado que México y Estados Unidos, las relaciones están mejor que nunca, etcétera, ¿No? etcétera. Pero el hecho es que lo concreto es que este llamado viene después de muchos otros y en los temas que van a tocar, Fernando, que están tocando en este momento, tú mencionabas el de las vacunas. Obviamente Estados Unidos no va a dar vacunas antes de vacunar a todos los estadounidenses. Eso era más que obvio. Ningún presidente puede hacer eso en su país porque imagínate las críticas que vendrían de la oposición. Lo que sí va a hacer Estados Unidos, a diferencia de lo que hacía bajo Trump, es apoyar el programa COVAX de Naciones Unidas para darle vacunas a los países que todavía no las tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a mandar vacunas, pero van a mandar dinero a este programa de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para ayudar a los países que están retrasados en recibir vacunas como México. Y eso está muy bien. Pero una cosa es donar dinero, otra cosa es donar vacunas. Si el presidente Biden mandara vacunas a México, sería un escándalo dentro de Estados Unidos. El expresidente Trump sería una fiesta. Los enemigos políticos de Biden serían una fiesta. O sea, eso es imposible. La verdad es que sí, se vuelve notorio esta manera de pelucearnos, ¿no? De pelucear a México, porque México peluceó primero a Biden. Vaya, no Bueno, México, primero Andrés eso, Manuel. Fernanda. Primero eso, y segundo, que Claro. el propio presidente de México estaba diciendo en las mañaneras que va a rechazar cualquier objeción de Estados Unidos a la nueva ley de industria eléctrica, diciendo que eso sería una violación de la soberanía de México, etcétera, etcétera. Bueno, yo me imagino que si dice eso en la conversación, el presidente Joe Biden va a levantar las cejas y va a decir, presidente, Claro. esto no es infringir la soberanía de nadie, esto es hacer cumplir un tratado internacional que usted firmó, ni siquiera se lo puede achacar al neoliberalismo No, no, él o a los firmó. anteriores, esto lo firmó Sí. usted, el TEMEC lo firmó usted, entonces si reclama algo de Estados Unidos, no es nada que sea violatorio de la soberanía, sino hacer valer lo acordado por el propio gobierno actual de México. Ahora, querido Andrés, dando un giro de 180 grados a este tema, con enorme sorpresa te leí y recuerdo
que tú fuiste el primero que dijiste aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que, si no tengo mala memoria, en Alemania estaban por abrir un famoso Ministerio de la Soledad. ¿Te acuerdas? En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, En gracias. Gran ¿Te Bretaña. acuerdas? A ver, que estábamos muy Eso fue, impresionados. Cuéntanos. eso fue en el 2018, Fernanda. Y Ujú. ahora, Japón acaba de anunciar que va a crear, o que ya creó, mejor dicho, en estos días, un Ministerio de la Soledad para hacer frente a la crisis de desesperanza y de suicidios que ya venía existiendo, pero que se ha exacerbado con la pandemia del Claro. COVID-19. Fíjate que en Japón venía cayendo la tasa de suicidios desde hacía 11 años. Y ahora de repente empezó de vuelta. Creció nuevamente. Y entonces el gobierno de Japón creó este Ministerio de la Soledad porque ellos dicen que esto no es una cosa propia de Japón ni de la pandemia, sino de los tiempos que estamos viviendo. Porque aunque pase la pandemia muy pronto, esta nueva ola tecnológica, el trabajo a distancia, la educación remota, el comercio electrónico, todo eso hace que nosotros tengamos menos roce, menos contacto social con nuestros semejantes. Eso está aumentando la soledad y en el caso de muchos países aumentando enormemente los casos de muertes por soledad. Gente que se muere en su casa sola y tardan días en descubrir los cuerpos. Sí, sí, Y Japón, es terrible. entonces fíjate, Fernanda, que cuando leí esta noticia, al mismo tiempo leí un estudio del Brookings Institution de Washington, que es un centro de estudios muy famoso, donde una especialista, Carol Graham, la doctora Carol Graham, escribió un paper pidiendo al gobierno de Joe Biden que haga algo parecido, una superagencia para lidiar con la soledad. Hablé con ella el viernes y ella me contaba que en Estados Unidos hay un promedio de 70.000 muertes por año por soledad. Eso ahí incluye ella casos de sobredosis, suicidios, casos de alcoholismo que terminan en accidentes de auto, etcétera, etcétera. Pero son muertes de desesperanza. Y ella me decía que en este último año, por el COVID-19, se duplicó casi esa cifra, de 70.000 a casi 130.000. Entonces, ella está proponiendo no crear una nueva burocracia, sino empezar a hacer lo que hicieron Gran Bretaña y Japón, que es empezar a medir la desesperanza, ver en qué zonas, en qué grupos sociales hay más muertes por soledad y empezar a focalizar programas de gobierno sobre esas poblaciones. Andrés Oppenheimer, específicamente en el caso de Inglaterra, en el caso de Japón, ¿cómo implementan? ¿Dan talleres, dan terapia? ¿Cómo lo Todo eso, implementan? Fernanda. Ajá. Todo eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas, uno de los ejemplos concretos, es la misma pregunta que le pregunté a la doctora Graham. Y ella me decía, por ejemplo, si tú haces, como hacen en Gran Bretaña, una encuesta muy rápida de 4 preguntas. ¿Estás feliz con tu vida? ¿Sientes que tu vida tiene un propósito? Tú haces esa pregunta a nivel nacional. Es muy barato, 4 preguntas, las puedes hacer por teléfono. Y eso te da una idea. Por ejemplo, si hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte, estos pueblos desiertos, donde las empresas, donde había una sola fábrica y esa fábrica se fue a algún otro país del mundo o fue robotizada y la gente se quedó sin trabajo. Entonces tú puedes detectar poblaciones que tienen muchas posibilidades de caer en la depresión. Entonces tú puedes focalizar tus esfuerzos de desarrollo económico, tú puedes aumentar tus terapeutas, tus servicios de salud mental en esas áreas donde ya puedes anticipar que va a haber más casos de drogadicción, más casos de alcoholismo, más suicidios. Entonces, desde eso hasta ubicar, por ejemplo, que en un hogar de ancianos, suponte en algún lugar del DF o en algún lugar de México, hay una gran cantidad de gente
que sufre de desesperanza, que sufre de soledad. Y, por ejemplo, ella me decía, organizar servicios de voluntariado. La gente que acompañe a algún anciano o a una anciana por 4 horas del día a caminar, a jugar a las cartas, a lo que sea. Eso Qué hasta bonito podría está ser una eso, práctica. claro. Esto hasta podría ser, Fernanda, una práctica universitaria. Esto podría Claro. ser una práctica universitaria para jóvenes que están estudiando enfermería, psicología, sociología, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a pensar en términos nuevos, hay que ser innovador en todo esto, porque después de la pandemia, Fernanda, nos vamos a encontrar con una crisis de desesperanza incrementada por las redes sociales y el aislamiento en que vivimos, que va a requerir una intervención mucho mayor de las que tenemos. Fíjate el dato, Andrés, que el número de suicidios aumentó de manera mensual. Por ejemplo, en el mes de octubre del año pasado, 2,153 casos más en Japón. Eso que es muchísima gente. 21,000 personas por año el año pasado. Uf. Y fue el primer aumento anual en los últimos 11 años. Pues la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado de leerte y de decir... Pero lo mismo está pasando en todos lados. Exacto, Fernanda. es que creo que todos los países tendrían que abrir su ministerio de la soledad. Yo no sé si un ministerio o una agencia, porque tampoco hay que crear nuevas burocracias con miles de empleados públicos, pero hay que ser innovador y hay que pensar, por ejemplo, en estas ideas de voluntariado, estas ideas de focalizar los esfuerzos y, primero que nada, identificar a la gente desesperanzada. @Oppenheimer A, te mando un abrazo con mucho cariño. Próximo lunes contigo, mi querido Andrés.